El texto bíblico del día de hoy, Juan 13, 21-33 y 36-38, ya nos adentran en un momento en el cual el Señor comparte con sus discípulos la última cena. Hay algunos detalles en el texto de hoy que me gustaría que los tomáramos en cuenta más en el sentido de entender un poco detalles de lo que pasó en la cena. Es lo que vamos a hacer en el día de hoy. Bienvenidos a Meditaciones Peregrinas. Juan 13, 21, 33, 36, 38. En aquel tiempo, cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos, se conmovió profundamente y declaró: yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron perplejos unos a otros, porque no sabían de quién hablaba. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, se hallaba reclinado a su derecha. Simón Pedro le hizo una seña y le preguntó: ¿de quién lo dice? Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús: aquel a quien yo le dé este trozo de pan que voy a mojar. Mojó el pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón, el Iscariote, y tras el bocado entró en él Satanás. Jesús le dijo entonces a Judas: lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Algunos supusieron que como Judas tenía a su cargo la bolsa, Jesús le habría encomendado comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el bocado, salió inmediatamente. Era de noche. Una vez que Judas se fue, dijo Jesús: ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. ¿Me buscarán? Pero como les dije a los judíos, así se lo digo yo a ustedes: a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, me seguirás más tarde. Pedro replicó: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús le contestó: ¿con qué darás tu vida por mí? Yo te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este texto está cargado de una cantidad de detalles que a veces, desde el punto de vista de cómo vivimos las celebraciones, sería muy difícil de comprenderlo. Empezando, aquí aparece la traición de Judas claramente, y es dada a conocer en el momento de la cena, es decir, en el momento de la cena el Señor habla abiertamente de lo que le va a suceder. Recordamos que ya 3 veces antes el Señor ha dicho y ha anunciado que Él va a ser entregado, ¿sí? La palabra entregar, en ese sentido, prácticamente significa la muerte, ¿sí? El sentido de la palabra entrega en ese punto era la muerte. Y ya en este momento en el cual, después de haberlo anunciado 3 veces, y ahora decirlo directamente a raíz de lo de Judas, significa la entrega a morir, ¿sí? Esto tiene que ver con eso, con la muerte. Ahí ya todo el sentido de la palabra parece claro. Pero es Juan el que dice que Cristo, antes de hacer esta denuncia, estaba conmovido, ¿sí? Esa conmoción, ese estado de turbación, es una expresión de sentimientos humanos en Cristo, controlables, sí, pero que no dejan de ser sentimientos humanos por ese momento que está viviendo y que se acerca. Los discípulos que estaban escuchando en ese momento ese anuncio, ellos están desconcertados, ellos se miran unos a otros, no tienen idea de qué es lo que está diciendo y no tienen idea si lo está diciendo de ellos mismos. En un punto en el cual lo que sucede es que los discípulos saben que quizá lo que anuncia Jesús va a suceder, pero no se imaginan que es inminente y que va a suceder ya. Ellos quizá están pensando en que quizá va a ser más adelante y que uno de ellos se va a perder en el camino, pero no tienen la claridad de que aquel que supuestamente se va a perder ya está perdido, que es el caso de Judas.
Juan destaca, el evangelista destaca y centra aquí la atención en esa relación del amor de Jesús y de Pedro como parte de la comunidad. Prácticamente, si queremos hacer una especie de comparación con la lectura que hacíamos ayer, tiene el mismo sentido. Jesús y la comunidad, que hay una especie de relación de amor, de cercanía, de afecto, y por el otro lado Judas y Jesús, que ya prácticamente le dice, bueno, es que con ese dinero hubiéramos podido darle de comer a los pobres, hablando del nardo fino, del perfume con el cual fue ungido el Señor. Aquí prácticamente aparece lo mismo. Por un lado Judas, que ya está prácticamente fuera de la comunidad, ya no vive la experiencia de la comunidad, y los demás apóstoles. La cena en esa época se celebraba en los triclinios. Es importante que hablemos un poquito de los triclinios romanos. Son una especie de diván con plano que tenía a los lados dos alerones, y entonces se organizaba así como una U en la cual la gente se acomodaba para la fiesta. Yo estoy seguro que hemos visto cualquier cantidad de imágenes de la última cena, de pinturas famosas, como aquella pintura famosa donde aparece Juan recostado así de lado en la mesa sobre el pecho de Jesús, recordándonos el momento que aparece en el texto de hoy, pero realmente nada tiene que ver esto con la realidad de lo que era una forma como se celebraba una cena romana en ese momento. Se usaba el famoso triclinio, entonces, que era una especie de cama, digamos así, y alrededor de ella pues existían así como espacios. Entonces las personas que se sentaban a comer se sentaban recostadas sobre su brazo izquierdo. Entonces se recostaban sobre el brazo izquierdo y prácticamente ahí iban recibiendo la comida, ¿verdad? Recostados en el brazo izquierdo. Por esa misma razón, pensando en que Cristo ocupaba el lugar del centro, entonces al estar organizados así, y como nos dice el texto que Juan estaba a la derecha de Cristo, significa que prácticamente la única manera que tenía Juan de acercarse a hablar con Jesús era dándose la vuelta. Y si se daba la vuelta, si estaba cercano, digamos, a Jesús, y se daba la vuelta, prácticamente que su cabeza quedaba sobre el pecho de Jesús, porque estamos así. Entonces, al darse la vuelta, y aquí estaba Jesús con el pecho ahí, entonces prácticamente la cabeza quedaba sobre el pecho de Jesús. Eso por lo menos es uno de los detalles que pudiéramos descubrir en este momento, en esta comida que están teniendo, ¿verdad? Había unos sentados a un lado, al otro lado. La otra cosa que es bueno entender es que si Pedro le hace señas a Juan, es justamente porque Pedro estaba retirado de Juan y de Jesús. Tenía visibilidad con Juan, y entonces por esa visibilidad, porque él estaba al otro lado quizá de la mesa, entonces le quedaba fácil hacerle la pregunta, y ellos recostados le quedaba fácil preguntarle al maestro acerca del traidor. Son algunos detalles que yo pienso que nunca los analizamos, pero si uno trata de conocer un poquito lo que eran los triclinios romanos, vamos a entrar un poco a entender esas señas de las que nos está hablando el texto de hoy, ¿verdad? Ese descanso sobre el pecho pienso que tiene un sentido no de que era el amado ni nada de eso, el discípulo que más quería, sino sobre todo la parte de la ubicación sobre la mesa, digamos así, de la comida, y los triclinios, donde estaban casi todos recostados para esa cena. El pedazo de pan que recibe Judas es un bocado. Parece que no necesariamente tiene que ser un bocado de pan, sino es un bocado que recibe en ese momento el apóstol. Generalmente los bocados los compartían así, era una manera como la persona de la fiesta le mostraba respeto a los invitados, a los que estaban con él. Entonces era muy común que mojara o le pasara un pedazo de pan o de carne o lo que fuera a algunas de las personas que estaban ahí, como un signo de cortesía, ¿verdad? Solamente que aquí aparece otro detalle, y es que había una salsa ácida, la Hazoret, donde probablemente mojó el Señor ese bocado que le alcanza después a Judas. Puede ser un signo, una contraseña, digamos, fue una contraseña, digamos así, para que Juan y Pedro entendieran de quién se refería, para que no siguieran ahí con esa murmuración,
pero de otra manera era una manera de respeto, ¿sí? Un respeto que se tenía con las personas de compartirles el pan de la mesa. El hecho de mojarlo en la salsa es importante porque ya estamos aquí en la primera Eucaristía, ¿sí? Estamos en el momento en el cual Jesús instituye la Eucaristía. Y este compartir ese pan sucedía antes del momento en el cual se hacía la fracción del pan, digamos. Ese mojar ahí y entregar ya prácticamente excluye de que lo que hubiera recibido Judas fue la Eucaristía. Esto nos ayuda mucho a entender que prácticamente Judas, en el momento en que los apóstoles estaban viviendo ese mandamiento del amor, en el momento en que los apóstoles estaban recibiendo la institución de la Eucaristía, aquel que estaba condenado ya por sí mismo ya no estaba ahí, ¿verdad? Él no comió del pan de la Eucaristía en ese momento. ¿Sí? Ya fue excluido por él mismo cuando se repartió el pan de Cristo, ¿sí? Y cuando les dice esas palabras, tomad y comed, en ese momento ya Judas no estaba ahí en la cena. Sería una especie de sacrilegio, ¿verdad? Sería una especie de sacrilegio, pues, que Judas recibiera el cuerpo de Cristo y con él se compartiera ese momento tan sagrado. Recordamos la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios 11:29, donde dice justamente en este sentido San Pablo: el que come y bebe de la sangre de Cristo y come del cuerpo de Cristo y no está preparado, está comiendo y viviendo su propia condenación. En este punto ya prácticamente Judas no lo recibe de esa manera, ¿verdad? El texto también dice que cuando recibe el bocado entró Satanás en Judas. Yo pienso que es una manera de explicarlo, porque ya la acción del mal sobre Judas se había fraguado desde antes, ¿sí? Me refiero a que aunque no hubo directamente una posesión diabólica, al menos como parece, sino que sí el demonio había hecho su mejor tarea, que era tentar, seducir. Y la seducción ya había estado hecha, ya Judas estaba decidiendo o había decidido que lo iba a entregar. Eso sucedió mucho antes de la cena. Ya la cena fue en el momento decisivo donde el Señor lo confronta y entonces él simplemente toma esa decisión. Pero ya el hecho de que lo fuera a entregar fue algo que ya había fraguado desde mucho antes Satanás, y a lo cual había Judas sucumbido en esa tentación. Lo que pasa en este momento es que ya llega a un punto que esa sugestión del mal, digamos, con el punto en que lo confronta Cristo, ya se decide a dar el paso, a entregarlo, ¿sí? Estas palabras finales: lo que has de hacer, hazlo pronto. Es una forma de decir, tienes una tarea, un deber, algo que hacer, ¿verdad? Es una forma de decirlo, ¿sí? Y en ese sentido también era una ironía, ¿verdad? Judas ya tenía que cumplir con su maldad, es decir, el maligno que estaba sugestionándolo y que ya prácticamente había caído en la decisión de entregar a Cristo. Entonces, ese hacerlo es ya como decirle, bueno, llegó el momento que actúes entonces. Lo dice el texto, nadie entendió. Pedro y Juan ya sabían que era el traidor, pero ellos realmente no sabían en qué momento iba a pasar eso, si iba a ser ya, si iba a ser mañana, si iba a ser en un mes. Realmente no tenían idea, y aunque estaban reunidos y sabían todo el riesgo que estaba teniendo Jesucristo en ese momento, pues ya la verdad no entendían que ya las cosas se venían muy, muy encima. Igual Judas era el encargado del dinero, entonces ellos se imaginaron que lo mandó a comprar alguna cosa, ¿verdad? Alguna comida o algo para la fiesta, que es lo que ellos mismos presentan ahí en el texto, que fue como la interpretación que le dieron a ese momento en el cual el Señor le dice: lo que has de hacer, hazlo pronto. ¿Sí? Ellos se imaginaban, como era muy normal, que incluso las comunidades pobres dieran limosnas a las personas más necesitadas. Era algo que enseñaba, digamos así, en ese momento. Se enseñaba que al menos 3 piezas de plata, como 3 moneditas, era algo que se daba a los pobres, y era muy común en esa época que hubiera caridad, ¿sí? Igual el grupo de Cristo, que no era un grupo lleno de mucho dinero, igual estaban llamados a ser caritativos con aquellos que estaban en necesidad. Pienso que es algo que nos presenta. La última parte del texto, ya cuando sale Judas, que nos dice que era de noche,
tiene los dos sentidos, pienso yo. Uno, pues que ya la cena de la Pascua empezaba entrada la noche, ¿verdad? Y entonces ya cuando era de noche era que se comía la cena. Entonces, al decir era de noche significa que prácticamente salía Judas y empezaba el momento de la entrega de la Eucaristía. Pero también tiene el sentido de que era la noche oscura, digamos, la oscuridad, las tinieblas que habían también agarrado, enredado a Judas. Son aspectos que nos regala el texto de hoy, ¿verdad? Al separarse de Judas de Cristo, prácticamente caen las tinieblas. Cristo es la luz. Entonces ya estaba Judas entrando al reino de las tinieblas y llegaba el momento de que Judas, al entregarlo, se iba a oponer a la luz de Cristo. Vamos a meditar un poquito algunos aspectos. Yo creo que esto nos da, sobre todo lo que hemos visto hasta ahora, una visión general un poco nueva, espero, del texto de hoy, tomado, digamos, de los discursos de la última cena. Este martes el Evangelio nos ayuda a entrar un poquito a entender esa relación o esa situación de resentimiento de Judas, que ya la notábamos ayer cuando hablaba de las monedas, el nardo, el perfume desperdiciado, según él, que pudiera servir para los pobres, y ahora conectado con este momento en el cual ya él toma su decisión de traicionar al Señor y todo el momento en el cual él recibe el pedazo de pan, ¿verdad? Otro aspecto que vale la pena resaltar es a Simón Pedro cuando le dice: yo estoy dispuesto a dar la vida por ti, ¿verdad? Muestra un sentido del amor, del aprecio, de lo que pudiera ser un discípulo por su maestro, aunque fuera solo de palabra, porque en algún momento, y sabemos nosotros que no tuvo la valentía para declararse discípulo en el momento en que debía hacerlo, ¿sí? Es importante y es impresionante en este relato de la traición descubrir que las traiciones nacen en la intimidad, ¿sí? O sea, la traición nace en el seno de la amistad íntima. Y bueno, aquellos que han tenido la cercanía con el Maestro son aquellos también, o al menos uno, que lo traiciona. Esto nos ayuda a pensar y debe llevarnos a pensar a nosotros mismos, a meditar en esas palabras. Les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Somos de los amigos de Cristo, se supone, cristianos, pero somos también de los que quizá lo vamos a entregar o lo hemos entregado, ¿sí? Quizá de vez en cuando seamos eso, seguidores de Jesús, pero traicioneros. Y ahí debemos entendernos todos de una u otra manera, ¿verdad? Que Cristo mismo, dando la vida por nosotros, entregándolo todo, y nosotros quizá diciéndole: yo estoy dispuesto a morir por ti, al fin de cuentas salimos corriendo ante las realidades del mundo, y podemos hasta negarlo, ¿verdad? Es simplemente parte de la fragilidad humana. Lo más importante es pedirle al Señor que nos dé la capacidad de estar por encima de ese mundo de traiciones y de poder amarlo de verdad, ¿sí? Es difícil, pero al fin y al cabo se nos invita hoy a que vivamos en esa gracia, que Dios quiere que lo hagamos, de una verdadera y fidelidad cercana a Él. Pensemos si realmente nosotros amamos de verdad a Jesús o lo traicionamos, debiéndolo amar. Pensemos si las promesas que hacemos, como la promesa de dar la vida, somos capaces de llevarlas a cabo por las personas que amamos, por Cristo. También pensemos si los propios intereses nos hacen estar por encima de los intereses de Cristo y de su iglesia. Cosas que nos invita hoy a que miremos que a veces somos mezquinos, somos egoístas. A veces volvemos la espalda a las dificultades que se nos presenten. Salimos corriendo sin afrontar las cosas que tenemos que afrontar en la vida. Traicionamos también cuando damos una amistad supuesta y no tratamos de hacerla crecer cada día. Traicionamos cuando no estamos dispuestos a que Dios transforme nuestra vida. Demos la oportunidad este martes santo que se nos ayude a descubrir todas esas cosas de traición que pueden también pasar en nuestros corazones. Los invito a contemplar una frase del texto de hoy: uno de ustedes me va a traicionar.
y pensémoslas desde el punto de vista de las traiciones humanas a Cristo, las traiciones de la sociedad al Señor, pero sobre todo de mis propias traiciones, y hasta dónde esas palabras también pueden caer en mí mismo, como alguien que traiciona el amor de Dios. Señor, que estuviste dispuesto a sufrir el suplicio de la cruz por nosotros, danos el valor, danos la valentía, danos la parresía, la gracia del Espíritu Santo, para que sepamos confesarnos tus discípulos, y sepamos al confesarnos tus discípulos, hacer todo lo que esté a nuestro alcance para dar la vida por ti. Bueno, pueblo de fe, muchas gracias por compartir un tiempo de su valioso día con esta meditación. Pedirles que sigamos en este camino de preparación a esta cercana Pascua del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día.